Iniciamos el trabajo de hoy pues revisando esta temática. Está llegando Gerardo Mosquera, atrasadito. Habíamos ya analizado esta parte, entonces las respuestas ya las hemos contestado y estamos en esta otra parte donde desarrollamos un problema referido al peso de una persona que se encontraba en otro planeta, en el planeta Marte. Creo que hasta ahí habíamos quedado. Vamos a la tercera actividad. Bien, vamos a ir contestando esas preguntas, digamos, ¿no? A ver, le pedimos al señor Hernández José, tenga la bondad, lea la lámina. Buenos días. Definir o contestar. A. La expresión cuerpo no cargado. B. ¿Ocurre alguna variación en la masa de un cuerpo que es cargado negativa o positivamente? C. ¿Cuáles son las características principales de electrones, neutrones y protones? Muy amable, sí. Gracias. ¿Se le escuchó bien? Recordamos que un cuerpo está cargado cuando puede atraer, por ejemplo, papelitos, ¿no? Hablando de un material no conductor, ¿no? Porque si es conductor, pues al ponerse en contacto, sentimos la electricidad, ¿no? Bien, vamos a ir resolviendo esto. Para eso, pues, nos vamos a la pizarra y empezamos nuestro trabajo. Entonces sería, siguen desarrollo de actividades en clase referidas a electrostática. Bien, estamos entonces en la actividad 3. En la actividad 3. Estamos en literal A, que nos piden una definición de cuerpo no cargado. Esto entre comillas porque el cuerpo generalmente tiene carga. Entonces la respuesta la podríamos indicar de la siguiente manera. Cuando decimos que un cuerpo no se encuentra cargado eléctricamente, podríamos decir de la siguiente manera. Es el cuerpo que no manifiesta estar con electricidad. Es el cuerpo que no manifiesta estar con electricidad. Y se debe a que se encuentra en equilibrio eléctrico. Coma, es decir, tiene igual cantidad de carga positiva que de carga negativa. O sea, están
por decir, 4 electrones y del otro lado 4 protones, o sea, tiene igual cantidad de carga de distintos signos. Por eso no se lo ve que tiene electricidad, dice, porque está en equilibrio, ¿no? Esa es la razón de que una pluma, una peinilla, no atrae papelitos si no se lo frota. Al momento que frota, usted desprende cargas eléctricas y allí sí manifiesta electricidad. Decimos que tiene electricidad. Si no atrae papelitos, es porque decimos no tiene carga o no está cargado, pero no es el hecho de que no tiene carga, sino que las cargas están en equilibrio. Las positivas igual a las negativas, entonces el cuerpo no manifiesta ningún estado eléctrico. Esa es la razón. ¿Alguna pregunta? Si no se comprende la respuesta, me hacen, por favor. Muy bien. Para el literal B, ya habíamos hecho leer, se refería si es que la masa de un cuerpo varía al momento en que se carga eléctricamente. Entonces, podría hacerse como una pregunta aquí. ¿Existe variación en la masa cuando un cuerpo se carga eléctricamente? Esa sería la reformulación de la pregunta, porque a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería en este caso la respuesta que debíamos registrar? Es la siguiente. Vamos a poner acá. Respuesta. Cuando se carga por un material, lo que ocurre es que sí existe una variación, pero a nivel submicroscópico, porque las partículas cargadas pues tienen una masa muy pequeña. Si usted utilizara una balanza, pues no va a haber ninguna variación, pero sí a nivel submicroscópico hablamos de pequeña diferencia, ¿no? Entonces podríamos decir sí existe una variación en la masa a nivel submicroscópico. Esa sería una respuesta aceptable, ¿no? Porque una carga eléctrica tiene una masa, pero esta es muy, pero muy pequeña. Entonces, el momento en que lo carga, ciertas cargas pasan de un cuerpo a otro y eso hace que varíe la masa, pero a nivel submicroscópico. ¿Hasta ahí alguna inquietud o pregunta, por favor? ¿Alguna curiosidad? Ninguna. Vamos entonces al literal C, porque habían 3 literales en esta actividad. Entonces tendríamos que escribir acá literal C. Esta se refería a las características de las partículas, ¿no? Podríamos reformular la pregunta. ¿Cuáles son las características de las partículas subatómicas? Se refiere a algo de química, ¿no? Partículas subatómicas se refieren a las partículas que están en el átomo, ¿no? Sabemos que son los electrones, protones y neutrones. Entonces vamos a colocar la respuesta.
Vamos a escribir aquí. Respuesta. Electrones, partículas con carga negativa. No lo olvide, ¿no? Partículas con carga negativa son electrones, protones, partículas con carga positiva. Y neutrones son partículas del núcleo atómico que no tienen carga eléctrica. ¿Ya? Ahí están todas las características de estas partículas. Pregunta. Hasta ahí esa actividad. Vamos a ir a revisar qué más tenemos. A ver, tenemos... Hasta ahí estamos, ¿no? Hemos hecho las A, B y C que se mencionan en la actividad 3. Vamos a la siguiente. La actividad 4. Profe, ¿puede mostrar la respuesta de la C, por favor? Ya un momentito. Leemos esa actividad. A ver, Macías Calet, buenos días, le escucho. Bueno, profe. Lea, por favor. Establecer diferencias. A. Entre la electrización por frotación y la realizada por inducción. B. Mediante símbolos de desigualdad, diferencia los valores comparativos entre electrón y protón para carga eléctrica y masa. Muchas gracias, sí se le escuchó. Hay dos actividades. La primera, hay que buscar una diferencia entre dos tipos de electrización. Y la segunda, pues, hay que utilizar símbolos de desigualdad para comparar el electrón y el protón para carga eléctrica y masa. Tenemos esas actividades entonces que hay que resolver. Muy bien, vamos nuevamente a la pizarra y ahí le atiendo la pregunta. En la pizarra estaba la respuesta, ¿verdad? Literal C. Es lo que quería ver, ¿verdad? Entonces nos toca la actividad 4. Vamos a la actividad 4. Y empezamos con el literal A. Bueno, lo que nos refería era diferencias entre electrificación por frotación y electrización por inducción. Es lo que nos pedían, ¿no? Entonces vamos a colocar respuesta. Bien, vamos a escribir aquí respuesta. ¿Cuáles serían esas diferencias? Si pusieron atención a las diapositivas cuando abordamos este tema, en la electrización por
frotación o frotamiento, por ejemplo, una barra de vidrio con un pañuelo, una franela, allí se desprenden cargas eléctricas, ya sea de la franela o del vidrio, se desprende, o sea, se logra un desequilibrio eléctrico y por lo tanto hay una electrización de los materiales. Eso lo podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? Entonces sería en la frotación. Se desprenden cargas eléctricas así podríamos escribir, ¿no? Se desprenden cargas eléctricas en un material y se depositan en el otro. Eso es lo que ocurre, ¿no? Terminando los dos con electricidad. O sea, tanto el un material como el otro quedan cargados eléctricamente. Eso sería en la frotación. Ahora, ¿qué sucede en la inducción? En la inducción, ¿qué sucede? Ahí no hay contacto. En primer lugar, no hay contacto. Solo hay acercamiento. No hay contacto directo del material que se va a inducir con el otro que sí tiene electricidad. Este es el inductor, ¿no? Pero al final, a ver, ya, ahí sí le escribí. Pero al final del proceso, al final del proceso, ¿qué ocurre? El cuerpo que se va a inducir queda cargado eléctricamente. Con una carga opuesta a la que tiene el material que estuvo induciendo. Bueno, esa es la idea, ¿no? Mientras en la frotación hay desprendimiento de cargas, en la inducción ni siquiera hay contacto, pero al final queda cargado con una carga opuesta. O sea, si es el inductor que es el cuerpo que se acerca tiene carga positiva, el material inducido queda con la opuesto, con carga negativa. Recordamos eso, ¿no? Eso lo podemos ver en diagrama, ¿no? A ver, preguntas. A ver, tenemos entonces figuras, ¿no?
Vamos a poner aquí figuras. Entonces, en la frotación, usted tiene una barra. Una barra. Vamos a suponer que esto sea la barra. Y lo va a frotar con un paño de, puede ser de seda, ¿no? Entonces aquí tenemos por un lado paño de seda. Y por otro lado barra de vidrio. Entonces tenemos lo siguiente. A ver, paño de seda. Y este de acá, la barra de vidrio. Entonces, al frotar, ¿qué va a ocurrir? Al frotar, que en el paño de seda, vamos a colocar con más grosor, hay cargas negativas. Y en la barra de vidrio tenemos cargas positivas. Es lo que ocurre al final, ¿no? Los dos quedan cargados, pero con cargas opuestas, ¿no? Paño de seda queda cargado con carga negativa y la barra de vidrio con carga negativa. Entonces aquí es electrización por frotamiento. Bien, ahora en el caso de que estamos hablando de electrización por inducción, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, una esfera. Y tenemos un cuerpo que se acerca, que no se pone en contacto. Vamos a colocarlo por aquí. Solo se acerca, pero no se pone en contacto. Entonces aquí tenemos, podríamos decir, cuerpo inducido y cuerpo inductor, así, ¿no? A ver. Objeto o cuerpo. Le ponemos con negro nomás. Cuerpo inducido. Y el de acá. Cuerpo inductor. Entonces, ¿qué tenemos? El cuerpo inducido es este. Y el cuerpo inductor es el de acá. Ahora, la idea
es que el cuerpo inductor ya viene antes de acercarse con una carga eléctrica. Vamos a suponer que viene con carga negativa. 1, 2, 3, carga negativa. Y el cuerpo inducido al final debe tener 3 cargas también, pero positiva, o sea, contraria. Entonces aquí tengo menos, menos, menos. Ahora, este material inducido siempre es conductor, pero debe estar aislado de la Tierra, ¿no? O sea, suponemos que es un pedestal que está conectado a Tierra. El inducido siempre es un conductor, pero debe estar aislado. Esto de acá que le estoy rayando es la Tierra, ¿no? Bien. Entonces sería un soporte que une el cuerpo inducido, que es una esfera metálica, con la Tierra, pero mediante un material aislante, ¿no? Y acá es tierra. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la electrización por inducción. Bueno, no sé si se comprendió la respuesta con los diagramas, ¿no? Es lo que hay que tener presente. Para eso, pues, se mostró unas diapositivas que señalan todo el proceso para la electrización por inducción. ¿Preguntas? Bien. Entonces tengo yo la respuesta literal A. Vamos al literal B. Vamos al literal B. En el literal B habíamos colocado una actividad que correspondía a la comparación entre electrones y protones, me parece que era, ¿no? Comparación entre electrones y protones. A eso se refería esa actividad. Entonces, ¿qué podríamos hacer para comparar? Veamos respuestas. Primera cosa que podríamos comparar es la masa del electrón. La masa del electrón siempre es menor, ese es mayor, menor, así, ¿no? A la masa del protón. Eso quiere decir que el electrón es más pequeño, ¿no? Que el protón, que tiene mayor masa. Al hablar de carga eléctrica, del electrón, en cambio esta es igual a la carga eléctrica del protón. Es igual en el valor, ¿no? Pero hay que indicar
que es la diferencia entre la carga del protón y la carga del electrón ¿Dónde? Yeah. está en el zinc. Eso para aclararle, ¿no? Porque no tienen igual signo, pero en cambio el valor sí es el mismo. Si usted realiza la investigación, pues encuentra eso. Preguntas. Esos valores de masa y de carga ya fueron indicados, ¿no? En una de las láminas. Es bueno que revisen esa parte. Busque información también si quiere ampliarlo, ¿eh? Bueno, seguimos. Estamos en la actividad 4. Hemos cumplido con eso. Diferencias entre electrización por rotación y la realizada por inducción. Y hemos colocado las diferencias entre los valores de electrón y protón, comparando, ¿no? Mediante desigualdad. Hay una desigualdad, es en las masas. En las cargas eléctricas hay una igualdad. Solo se diferencia por el signo en las cargas eléctricas. Muy bien, la siguiente lámina, actividad 5. Veamos quién nos ayuda a la lectura. Tenemos la presencia de la niña Yanes Mora Cristel. Buenos días. Lea, por favor, la actividad 5. Buenos días. Analizar y responder. Si se frota una barra de vidrio con un pañuelo de seda, ¿cómo sucede el traspaso de electrones y su efecto sobre los cuerpos? La otra actividad, léala. Suponiendo que se carga eléctricamente un globo de cumpleaños, ¿por qué éste tiene la capacidad de adherirse a una pared durante cierto lapso de tiempo, para luego despegarse y caer? Interesante, todas esas cosas son de razonamiento. A veces en un cumpleaños pues frotamos un globo por sacarle el polvo o para que se vea más brilloso. Y con eso estamos por frotación cargándolo eléctricamente. Lo pegamos a la pared y después de un rato se despega y cae. No nos explicamos por qué ocurre eso. Que estaba bien pegado a la pared, se despega y cae. Eso tiene una explicación. Vamos a hacer estas dos actividades, ¿no? Interesante porque nos invita a pensar, ¿no? Volvemos a la pizarra. Y ahora vamos a la actividad 5. Literal A. ¿Verdad? Literal A. Que se refería a qué sucede al frotar una barra de vidrio con un paño de seda, es la idea, ¿no? ¿Cómo sucede eso, no? ¿Qué es lo que realmente sucede? Entonces la respuesta la colocamos de la siguiente manera. La barra de vidrio queda con carga eléctrica
positiva. Ya vimos en un dibujo, ¿no? La barra de vidrio queda con carga eléctrica positiva porque electrones pasaron al paño de seda. Y el paño de seda queda con carga eléctrica negativa. Bueno, ahí está la razón. Al momento de frotar, el vidrio pierde electrones y esos pasan ¿a dónde? Al paño. Por lo tanto, ese queda con carga negativa. Si pasan al paño y el electrón es negativo, entonces queda negativo el paño. Y la barra, como perdió electrones, queda con exceso de cargas positivas. Por eso se carga positivamente. Ahí está la explicación, ¿no? Vamos a la siguiente, que es literal B. Literal B. Esta se refería al globo, ¿verdad? ¿Por qué el globo? ¿Por qué el globo con carga eléctrica pega a la pared y luego cae? Es en resumen, ¿no? De lo que sostiene la pregunta. Ocurre en una fiesta de cumpleaños, un matiné, y hay que ver las razones por qué ocurre esto, ¿no? En física siempre estamos explicando los fenómenos, ¿no? Esa es una finalidad de la física, explicar los fenómenos. ¿Cuál sería la respuesta? Pues podríamos decirlo de la siguiente manera. El globo inicialmente se pega a la pared porque busca equilibrar su estado eléctrico. Se entiende que viene con electricidad, ¿verdad? Porque ha sido frotado, limpiado, entonces ya tiene electricidad. Luego de atraer alguna carga opuesta, tanto la pared como el globo quedan cargados con el mismo signo. Por lo que terminan rechazándose. Mal escrito aquí. Y el globo cae por gravedad. Ahí está la explicación. A ver, piense y póngase en el análisis de esa respuesta. Un globo ha sido frotado, por lo tanto,
tiene electricidad. Y como tiene electricidad, ese globo tiene un estado desequilibrado eléctricamente. O sea, vamos a suponer que tenga carga negativa, ¿no? Tiene negativa el globo. Lo pega a la pared o lo pone en contacto con la pared. La pared inicialmente pues no tiene electricidad. O sea, significa que está equilibrado. Cargas positivas y negativas en la pared son iguales. Pero al momento que pega el globo, que ya viene con carga negativa, dijimos, ¿no? Entonces, el globo quiere recuperar su estado de equilibrio. Necesita cargas positivas. Entonces, va a atraer a las cargas positivas de la pared. El momento que capta alguna carga positiva, ya la pared queda en desequilibrio. Porque al atraer carga positiva de algo que estaba equilibrado, la pared queda ya desequilibrada. O sea, su estado eléctrico ya no sería cero, ¿no? Ya tiene carga. Vamos a suponer que el globo trajo 3 cargas negativas y absorbió una carga positiva. Tampoco ha logrado equilibrarse, porque tenía que coger 3 y cogió 1 o 2, entonces igual no coge lo suficiente para equilibrarse. Entonces sigue dando con carga negativa el globo y la pared quedó con carga negativa. Los dos quedan cargados. Entonces se rechazan porque los dos tienen el mismo signo. En el momento que se rechaza, se despega el globo. Entonces hay un rechazo por una fuerza de repulsión, porque los dos cuerpos quedan con la misma carga eléctrica, el mismo signo. Y el globo cae por gravedad. Bueno, todo cuerpo es atraído por la Tierra por la fuerza gravitacional. En todo caso, pues, ahí está la explicación de por qué el globo cae, se despega y cae, ¿no? Es la idea. ¿Preguntas? ¿No tiene preguntas? Muy bien. Vamos a dejar por ahí la clase de hoy para continuar después.